Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Pues por aquí, haciendo cosas como siempre, las que uno puede, y con el nivel y calidad que uno puede, que tampoco es que sea excesivo, pero en fin. Bueno, Bien, no sea usted modesto. sustancialmente bien. Con un amago de verano que hemos tenido todo, ¿verdad? Que ya se ha serenado. Bien, ¿llegaste a Santiago o No, tuve escapadero? una acumulación de desgracias todas seguidas, pequeños detalles que me obligaron a darme la vuelta en Ponferrada. Bueno, llegaste a Ponferrada. No, es que hice dos etapas, porque empecé en un hospital de Órbigo. No, tuve mala suerte, es decir, se te rompen las zapatillas, una acumulación, ¿no? Sí. Pequeños golpes y al final dices, pues, y claro, si tú conoces la zona, pues tú eres gallego, no el camino, no es el camino. Pero eso no quiere decir que conozca toda Galicia, soy Claro, gallego, pero claro, 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 claro. yo Además, estaba en el Bierzo, eso es Camino el Santiago Bierzo. lo he hecho en coche solo. Eso es el Bierzo, pero yo iba con un amigo que es un experto de primera categoría y claro, cuando estuvimos hablando de la cuestión, pues me dice, es que el problema, claro, si te compras unas zapatillas nuevas en Ponferrada, ¿verdad? Todo el mundo te dice que con zapatillas nuevas no te metas en una etapa, ¿eh? Y Sí, mucho porque menos en varias, ¿no? te harían ampollas, lo más seguro. Claro, y la segunda cuestión dice, y encima las dos o tres etapas que te tocan ahora son la pera limonera. Mm. Febrero y no sé qué más, dice, esas son duras. De hecho, había hecho una etapa de 12 kilómetros nada más, diciendo, oye, que esa etapa es muy dura. Y bueno, pues entonces se te juntan una serie de cuestiones y no dejas, ¿qué le vas a hacer, no? Y luego la norma sagrada una de las normas importantes que está bien, plantearte metas, tengo que llegar a, pero yo creo que una cosa de ese calibre, el Camino de Santiago al final es muy gratificante, pero es duro hacerlo. Mm. Y empecinarte en llegar a un sitio, en hacer una cosa, puede ser muy contraproducente. Vale, Somos finitos, damos hasta donde damos y ya seguiremos. vale. Pues pendiente te queda, que lo sepas. Ya, no, voy a seguir antes de que termine el verano, voy a completar tres o cuatro etapas más, pero ya veremos. Muy bien. Pues vamos a hablar de cosas por aquí, de las que alguna vez ya más, o alguna vez más ya hemos hablado. Sí, son temas recurrentes en cierto sentido, ¿no? Bueno, el mundo se enfrenta a una emergencia planetaria. Hmm. Leo, porque me lo has propuesto tú. El Instituto Internacional de Estudios para la Paz, el SIPRI, ve al mundo ante complejos e impredecibles riesgos de seguridad. Pero según su último informe, la política no se prepara lo suficiente para la nueva era. Empieza así y dice que si quieres leer más podemos seguir haciéndolo. Entorno para la paz, seguridad en una era de riesgo. Vale. Yo ¿Cómo? lo he traído a colación, bueno, porque según tengo entendido yo, el SIPRI, que es el que hace ese informe, Sí, es el Instituto de Estocolmo de la Paz sí, y es uno de los institutos prestigiosos. Es decir, que cuando habla, pues conviene escucharle, ¿no? Y en una época en que estamos rodeados de grupos de presión a favor y en contra, ¿eh? Grupos de presión a favor de energías renovables, grupos de presión a favor de nucleares, tú sabes, ¿no? sí. Aquí hay grupos de presión para todos los gustos, ¿no? Y según presione uno u otro, cosas que pueden salir no salen no porque sean mejores o peores, sino porque los grupos que defienden ciertos intereses pues tienen más poder o convencimiento, lo que quieran, ¿no? Entonces, en el caso este del CIPRI, bueno, pues es un instituto muy serio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene diciendo? Pues una cosa a la que tú has dicho con razón, tú y yo hemos hablado ya, ¿no? Es cierto que desde que triunfa la revolución neoliberal, pongamos eso, desde el 1970, que es cuando, los años 70, finales, cuando triunfa, empieza a calar la revolución neoliberal, ¿verdad? Pues es cierto que entre esas fechas y el comienzo del siglo XXI, pues las cosas, digamos, en general van bien, mejoran. ¿De Mm. acuerdo? Mejorar, cada vez más países se apuntan a la democracia, cae el muro, ¿no? Hay más alimentos, el hambre empieza a descender, muchas cosas van mejorando, objetivas, de bienestar, de la vida cotidiana que al final
a la gente le importan bastante, a la gente normal y corriente, ¿no? Pero también parece claro que a partir de 2010 o 2008, cuando tú quieras ponerlo, no sé si cumpliéndose los cálculos de los límites de crecimiento, porque han hecho muchos cálculos y han fallado muchos de ellos, ¿no? Estamos todos hartos de predicciones de que mañana viene, en el caso de los cristianos, mañana viene Jesús. Bueno, al final tuvieron que buscarse algún cálculo para que no viniera mañana, porque no venía, desde luego. Los testigos de Jehová fueron cambiando el fin del mundo también según veían que no se cumplía, ¿no? O los mormones, no sé cuáles de ellos, ¿no? Entonces, las predicciones del futuro suelen no cumplirse exactamente, ¿no? Pero entonces lo que sí es cierto que efectivamente a partir de 2010, bueno, pues parece que hay un cierto colapso, ¿no? Un cierto retroceso generalizado. Retroceso, por ejemplo, algunos de los datos que dice, yo no, por ahora solo he tenido tiempo de leer ¿cómo te diría? La introducción general, que es donde hablan de estas cosas. No he podido leer el informe completo todavía porque es largo, pero como dice ahí, hay múltiples crisis, ¿no? Y da algunos datos que, bueno, pues son datos que son ciertos, ¿no? Por ejemplo, de 2010 a 2020, los conflictos entre dos estados se duplicaron. Se ha duplicado el número de guerras. 10 años, sí. En 10 años, se ha duplicado. Se duplica el número de desplazados, de gente que tiene que salir De su país. de su país, salir corriendo. Algunas cifras son llamativas. El otro día ya hay una comparativa. ¿Cuánta gente salió de España después de perder la guerra civil? Después de terminar la guerra civil, ¿verdad? Y el porcentaje fue muy inferior a los que han salido ahora de Ucrania. No sé cómo interpretar, pero muy inferior. Bueno, también la cantidad de población de... No, porcentaje, el porcentaje. Ah, porcentaje, perdona, sí. No el número de. Sí, porcentaje. Claro, ahora creo que ha salido el 12 o el 14% de la población de Ucrania. Sí. Mientras que de España salió el 3 o el 4%, no sale más. Y claro, la situación de los que se quedaban en España era dramática, ¿no? Porque después de terminar la guerra fueron finas y el hambre en España era duro. Las condiciones de vida, ¿no? Entonces uno se sospecha que aprovechando que hay una guerra, hay un desplazamiento masivo de población bien acogida en todas partes porque no son sirios, o no porque no son sirios, y no son sirios además. Y entonces, bueno, pero vamos, por ejemplo, los desplazados están creciendo en todo el mundo. El gasto militar en 2021 se dispara una vez más. Y estamos en 2 billones de dólares. Y 2 billones en el sentido 2 millones de millones, ¿no? No 2.000 millones, que el billón, la palabra inglesa siempre despista, ¿no? Y los riesgos climáticos y los riesgos, pues son importantes, ¿no? El mar del Ártico, la capa de hielo de Groenlandia, la permafrost de toda Siberia, los bosques boreales, los incendios, ¿no? La acumulación de metano que se está librando, la circulación de agua en el Atlántico está cambiando y nadie sabe qué va a pasar con eso. Los monzones, que son fundamentales en otras partes del mundo, que no tienen estaciones como nosotros, sino que tienen estaciones de la época de las lluvias, ¿no? La época del monzón y la época del no monzón, ¿no? Pues creo que se han desequilibrado. La Amazonía está en sequía, es decir, hay muchos datos de que efectivamente la cosa se pone fea. Se pone fea. Y obviamente en ese contexto lo que dice el CIPRI, vamos, y uno de los posibles, claro, es lo que hemos hablado así varias veces aquí, es decir, al final, pues la gente se rearma. Y la gente se prepara para la guerra. Y tienes los casos paradigmáticos de lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa, pues son llamativos, ¿no? Es decir, países tradicionalmente neutrales como Suecia y Finlandia, pues se han apuntado. Y además quieren entrar a toda velocidad. Sí. Porque no se fían un carajo. El miedo es libre.
pero hay miedos más justificados que otros, ¿no? Entonces, sí que es cierto que cuando los gobiernos, por ciertas situaciones, parece que están controladas por gente muy discutible, pues obviamente la cosa se complica. Si tú además ves, y eso ya no es Europa, sino que ayer escuchaba a uno de los expertos de Estados Unidos, por cierto, que hablaba muy bien inglés muy clarito, pero de vez en cuando hablaba en español el tío. Uno que habla sobre las emociones en la política y tal, ¿no? Haidt se llama, Haidt, H-A-I-D-T. Y claro, te recuerda como otro decir, oiga, es que los populismos estos viscerales están creciendo en todo el mundo. No se líen, no es un problema de Estados Unidos, de España o de Hungría o de Francia o de Italia, donde lo es, o del Reino Unido, que el Brexit es una manifestación de populismo, ¿no? Sí, sí. De anticosmopolitismo, esas historias. England first, ¿no? Inglaterra primero, y los demás que les den. Entonces, eso está creciendo en todo el mundo. Y eso, pues huele mal. Huele mal, porque si luego llegamos a los temas que hablábamos, de los sentimientos, las emociones, las pasiones, pues la podemos liar. La podemos liar. Entonces, ese es el sentido, como te digo, que la cosa está complicada. Expectativas. Bueno, afortunadamente también uno puede leer constantemente los desmesurados esfuerzos que hace mucha gente para intentar frenar algunas de las cuestiones, ¿no? Pero algunas de las cuestiones son difíciles de frenar por la complejidad. Por ejemplo, una cuestión muy clara, es decir, está aumentando el hambre. Eso es un hecho. Y desde luego, si hay una necesidad en la pirámide de Maslow, las necesidades, la primera son las biológicas. Comer, dormir, las básicas. Y tener un pequeño habitáculo donde refugiarte, ¿no? No digo una casa, pero tener algo donde alojarte. Entonces, en estos momentos, lo curioso es, lo que está llamando la atención, es que se produce alimento de sobra. No hay ninguna crisis alimentaria, en el sentido de que falten alimentos. Bueno, ahora con lo de Ucrania parece ser que No solo con lo de Ucrania. Claro, lo de Ucrania es un factor. lo digo por el hecho de Sí, no, pero la evidentemente es producción un de factor. grano y alimento Es que un factor que demuestra que al final es el refrán viejo, no ponga usted todos los huevos en la misma cesta, mm, porque si los pone la lía. Pero leía un artículo el otro día que mencionaba el pánico a que se pueda provocar algo parecido al estallido de la burbuja alimentaria, pero con la burbuja de las grandes superficies que distribuyen el alimento, que puede estallar en cualquier momento. Y si estalla, ¿sabe lo que ocurrió con la burbuja? Que la gente que se quedó sin casa, hubo gente se arruinó en 2 días, porque de pronto no perdían lo que habían invertido, perdían todo. Y la burbuja, es decir, se generó hace 15 o 20 años, no me acuerdo, voy a buscar los datos, ¿no? Un giro decisivo, una de las últimas consecuencias del neoliberalismo, que es algo tan de valor de uso como los alimentos, pues algo que tiene valor de uso también tiene precio, pero sobre todo valor de uso. Porque la mayor parte de las cosas que compramos tiene un valor de uso muy cachondo, ¿verdad? O sea, vale, me lo uso, lo básico sí, pero otras te lo compras porque están convencidos. Pero la alimentación tiene valor de uso. Pues lo convirtieron en valor de carne. Hay un mercado mundial de los productos naturales, ¿no? sí. Entonces se especula con ello. O sea, hay grandes firmas que compran toda la cosecha de tomates de Argentina. Te digo Argentina porque es grande, ¿verdad? Pero puede ser toda la de Andalucía, pongamos por caso. O todas las fresas que se producen y luego especulan en el mercado. Sacan, no sacan. Y además hacen inversiones a futuro, ¿no? Es decir, el mercado. Claro, inversiones a futuros. Le compran la cosecha que va a salir dentro de 6 meses. Mm. De hecho, yo la vez que leí una cosa de estas, claro, los agricultores decían, pero si no sabe lo que voy a tener, yo se lo compro. Ya calculo mis riesgos y ganancias. Y luego especulo. Si sale la cosecha de la de Dios,
ya buscaré yo la manera. Entonces, claro, es una distorsión tan profunda del modelo que te recuerda una cosa elemental. Es decir, que, señores, y el problema, al final, que es una de las tesis que yo repito machaconamente, es que todos son problemas políticos y éticos. No son problemas técnicos. No voy a discutir la tecnología, pero obviamente, con las limitaciones que tú quieras, la alimentación hoy día disponible para el conjunto de la humanidad tiene algunos inconvenientes que no son despreciables, pero hay más humanidad alimentada y alimentada en mejores condiciones. Eso parece que los datos son... Pero en este momento parece que no. Se ha retrocedido. Y se ha retrocedido porque se ha provocado un desastre organizativo. Toda la intendencia del mercambio, almacenamiento, distribución, esos barcos, aquel que se encalló en el Mar Rojo, ¿no? Sí, de los contenedores, ¿te refieres? El del canal de Suez. Claro, es que el Mar Rojo es la pena, claro. Si un día eso se frena, se estanca, el descalabro que se provoca. Bueno, quiero recordar que fue el canal de Suez, ¿no? Eso, el canal de Suez. Bueno, es que está lo del Mar Rojo, perdón. Vale, sí. Canal de Suez. Sí, el Mar Rojo está un poquitín más arriba, pero es otro sitio que tiene un estrecho al final muy divertido, ¿eh? Porque por ahí sale petróleo por un tubo. Vale. Pero vamos, sí, es el canal de Suez. Pero que hay diversos cuellos de botella, hay diversas distribuciones especializadas de la producción de alimentos que pueden tener consecuencias no previsibles. Entonces, claro, dices tú, pero bueno, esto es una locura, ¿no? Esto es una locura. Y claro, si no lo remedian, y además lo saben. Entonces, claro, el informe este dice, oiga, que lo que hay que hacer es arreglarlo. Y un ejemplo que pone, que yo no conocía exactamente, porque claro, hay muchas informaciones, es que Corea del Sur sí tomó en serio la amenaza de la pandemia que había hecho las Naciones Unidas, y el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Lo habían dicho. Oiga, que una pandemia puede ser un desastre. Los de Corea del Sur, que son muy eficientes, son chinos, ¿verdad? Considerados en sentido solidario, pues dijeron, vale, y se prepararon. ¿Qué ha pasado? Que tiene el 10% de las víctimas que han tenido los demás países parecidos. Hizo, lo consiguió. Pero porque se había preparado. O la previsión. Que les cogió en calzoncillos, ¿no? Sí. Entonces, y esto te diría lo mismo, oiga, que se puede hacer, ¿no? Y se debería hacer. Es decir, en ese sentido, y por contraponer, una página que veía el otro día y compartí, creo, en algún sitio, y ya no recuerdo cuál es, pero luego me di cuenta que ahora va conociendo, la conoce bastante gente, es hay una aplicación en virtud de la cual, por ejemplo, todo este tema de la comida que se tira se ha acabado. Sí. No sé si conoces la aplicación. La aplicación no, pero conozco he oído informaciones sobre Es una aplicación que te la pones en tu móvil. Sí. Y te dicen por la mañana, desde Carrefour hasta el restaurante Michelin, es igual, todos los que se han apuntado, que son muchos, lo que tienen disponible y a qué precio. Y Sí. entonces tú dices, lo quiero. Y, por ejemplo, de Carrefour me decían a las 11 de la mañana se había acabado. Y consigues eso para gente que tiene dificultades económicas. Claro que desgraciadamente los que tienen dificultades económicas serias de verdad, pues posible no tengan móviles de alta inteligencia, ¿verdad? Ni sepan funcionar una... Y quizás no sepan con rigor. Pero en cualquier caso, uno de las lacras es el despilfarro de comida, pues acuérdate, todavía hay superficies que tienen una que te dice, esta comida caduca mañana, se la vendemos a no sé cuántos por ciento. ¿eh? Y gente lo compra, porque, entre otras cosas porque sabe que la fecha es indicativa. No es que si te lo abres al día siguiente que está puesto ya el plazo, te vas a morir. No, esto es indicativo. Entonces, ¿ves? Su iniciativa dice, pues la gente también se busca la vida, ¿verdad? En buscar formas, o por ejemplo, lo que está a punto de caer, que sería muy importante desde el punto de vista alimentario, que es lo que eran las que te comentaba ahora, ¿no? De las que menciona el CIPRI, ¿no? Es que la posibilidad de que llegue ya la carne sintética, le quedan 2 veranos, como mucho. Es decir, que van a poder producir carne y proteínas animales
con sabor de carne. Otra cosa es que no sé cómo la presentarán para que la gente se lo crea, ¿no? Pero, si ves algo así extraño, es que es carne, pruébelo ustedes, ¿no? Pero quiero decirte que podría beneficiar profundamente a uno de los factores, como todo el mundo sabemos, que está complicando la vida, que es las ganaderías extensivas e intensivas, sobre todo las intensivas. Y las extensivas, lo que pasa es que son muy buenas, pero no producen lo suficiente. Pero las intensivas, que son altamente contaminantes, las vacas son productoras de metano que te mueres, esa serie de cuestiones, ¿no? Entonces quiero decir que evidentemente al final no es, yo siempre pienso que al final es lo más difícil, claro. Lo que sí que falta es un poquitín lo que dice el informe, ¿no? La cosa está fea, lo que hay que hacer es ponerse a arreglarla. Y hay maneras de hacerlo, hay gente lista en el mundo, mucha gente muy lista. Y hay instrumentos, hay medios gracias a los cuales se puede conseguir alternativas a lo que existe y no... Ahora, que la humanidad puede ser tan estúpida de meterse otra vez en una etapa de los siglos oscuros, eso que se llamó la Edad Media de los siglos oscuros, que claro, fue el derrumbamiento de un orden. El orden romano mundial, imperial romano, no era especialmente cariñoso con sus países dominados, pero generó una situación, ¿no?, de tranquilidad. Y claro, hubo unos siglos en que las guerras eran constantes y hasta que en el siglo IX, X, en Europa estoy hablando, no vuelve a haber una cierta control de la situación en virtud de la cual la gente puede moverse o la gente puede cultivar sin miedo a que en septiembre aparezca unas hordas de pueblos del este que vienen a por la comida, se la lleven matando unos cuantos. Cuando la gente ve que eso ya no va a ocurrir, entonces ya la gente empieza a hacer otras cosas. Incluso el Camino de Santiago. Quiero decirte que, claro, porque hay paz, tranquilidad. Entonces, el problema en estos momentos es recuperar, es decir, frenar las tendencias que existen a cuestionar organismos como las Naciones Unidas, que no es que sean ¿no?, el ombligo del universo, tiene limitaciones profundas, pero si se deshacen, las alternativas son muy complicadas. O que no lleguemos a que se generen, no sé, a base de estas cuestiones, que optemos un mundo, digamos, el occidental, que tiene su zona de influencia, negociamos los unos con nosotros, otro mundo, el de Rusia, más China, no China, es decir, que haya bloques y que cada uno se busque la vida. Y cuando uno se busca la vida así, el problema es que y ve en el otro un competidor posible, pues al final lo que ocurre es que se justifica la guerra y empieza a tener más aceptación popular aquello de si quieres la paz, prepárate por la guerra, ¿no? Una de las estupideces de la humanidad, pero que sigue funcionando con cierta frecuencia, ¿no? Entonces, digo, el informe SIPE tiene la ventaja de su seriedad, pertenece a la parte, digamos, pesimista. No es muy pesimista, pero claro, te dice, oiga, que esto está mal. Pero claro, al final, vaya novedad que me cuenta usted, pues a mí es otra cosa, porque que está mal. Pero si organismos internacionales de la categoría de SIPRI o de otros parecidos inciden sobre lo que diferentes organizaciones de tipo ecologista, medioambientalista o que trabajan por la paz, pero que siempre se las ha considerado de alguna manera marginales o, bueno, o de una tendencia política concreta, pero cuando un organismo de esta categoría dice lo mismo y además da cifras, números, estudios, estadísticas, pues adquiere rigor lo que otros decían o no lo prestaban atención porque, bueno, esos son unos extremistas, son, ya sabes, los ecologistas siempre tal y cual. Los otros también daban, el famoso libro de uno de los divinos de esto, el de La espiral de la energía, oye. Que sí, pero siempre tienen el San Benito, con perdón, sí, claro, de que son ideológicamente están debidamente
digamos, matizados de alguna manera. Bien, también en el informe del SIPRI, como tú has dicho al principio, que tiene un componente político importante, la solución de esos problemas o la toma en consideración de y la manera de atajarlos, porque técnicamente se puede, como has resaltado, también hace hincapié o señala a algunos gobiernos que, sin embargo, ante las evidencias y los datos y lo que dice el informe, algunos gobiernos han hecho caso omiso de estas indicaciones, han tirado balones fuera y se han escudado en que había cuestiones urgentes de que necesitaban de su atención, como por ejemplo la pandemia del coronavirus o ahora la guerra de Ucrania, que eran problemas más inmediatos a los que prestar atención. Dicen también que una cosa no quita la otra, con otras palabras, obviamente. Es decir, que se puede estar pendientes y atajar problemas como puede haber sido la pandemia del COVID o la guerra de Ucrania y tomar medidas a la vez contra el cambio climático y todas las cosas que has enumerado al principio. Hombre, a mí me parece elemental. Yo creo que es uno de los grandes errores en la argumentación. O sea, la política es el intento de deliberar sobre cómo se resuelven los problemas. Hay una parte que es muy difícil en la cuestión, que es qué es lo que usted quiere conseguir, qué tipo de mundo quiere usted conseguir. Y luego otra parte muy complicada es cuáles son los instrumentos para hacerlo. Pero sí que es cierto que, bueno, la humanidad, entre otras cosas, bastante, o sea, y la inteligencia colectiva no es ninguna cosa despreciable. Los seres humanos han demostrado varias veces en su propia historia que, bueno, que logran hacer cosas. Pero es cierto que no, en este momento no lo favorece porque un mal que tenemos muy, muy fuerte en muchos países, una vez más, no solamente en todos, pero en estos momentos en España tenemos una variante, ¿no? Es la polarización absoluta de la política. Sí. Es decir, amigos y enemigos. Eso era la doctrina, una doctrina muy negativa de la política, que la política es amigo-enemigo y al final la guerra es un modo más de resolver problemas políticos. No, mire usted, es decir, siempre que me plantee usted la política como un dilema, en el cual en un lado están los míos y en otro los otros, el asunto ya va mal. Ya va mal. Porque eso es usted cómo se termina. Al final, en aquella broma que te contaba una vez de una que yo conocía, de una mamá con su adolescente hija, le decía en las discusiones, ¿a qué hora vuelvo esta noche, mamá? Y dice, mira, hija, no te molestes. Esta noche alguien llora y no va a ser yo. Un poco lo de la paz. Oye, vamos a dejar, como no me hagas caso, vas a llorar. Vas a llorar. Porque soy más fuerte que tú, tengo más armas, o creo que te... Entonces, claro, todo eso es una manera nefasta y es lo que vivimos en este momento, ¿no? Es decir, no hay... Yo ayer escuchando cosas en la radio, bueno, se llenaba la boca en este caso a los del PP, pero es que puedes buscar cualquier ejemplo, ¿eh? Claro, yo quizá veo más fácilmente los del PP porque no los trago un poco. Pero cuando decía, no sé quién era, la Cuca Gamarra, sería cualquiera de ellas, ¿no? Claro, es un gobierno que se ha vendido y que para gobernar se vende a los nacionalistas y a los enemigos de España. Y yo, hostia, Dios mío. Pero, otra vez. Otra vez, no, por favor, otra vez, no, ¿verdad? Carraca, sí. Claro, no, porque además usted, claro, podría decir, es que usted lo ha hecho. Sí. Porque evidentemente si el partido, los dos grandes partidos, es una de las cosas que la gente ha visto, en vez de acordar cosas en común, han recurrido siempre a los votos de los nacionalistas para zanjar. Claro, los nacionalistas son cualquier cosa menos tontos. Y dice, pues sacaremos tajada porque estos nos necesitan. Es decir, es decir, al final, yo qué sé, ¿qué quiere que le diga? Haberle dicho a que se olvidó de votar votó mal, habérselo dicho de entrada. Oye, 5 no votan, ¿eh? Porque no se lo ha dicho. Digo yo, es decir, está gobernando con ellos, pues es que si no, no gobierna. Y además, al final, es decir, no me comente usted los problemas que tenemos, hay que buscarles una solución. Y la solución posiblemente no pasa ni por lo que dice usted, ni lo que dice el otro. Y obviamente hay momentos en que sí quedan ya situaciones un poco dilemáticas. Pero, y que hay veces en que las negociaciones no llegan a la solución de todos ganan. No, a veces ganan unos más que otros. Pero eso depende de la correlación de fuerzas. Y por eso hay que luchar, porque si no luchas, todo eso lo entiendo. Pero obviamente tiene que haber voluntad.
voluntad de querer solucionarlo. Y lo que tenemos en estos momentos es que no. Pero es que no es aquí y es en más sitios. Es que no. Es que al enemigo ni agua. Y entonces, y eso con el tufillo además, con el tufillo que tiene de que al final no están luchando por nosotros. Digo por nosotros, por los ciudadanos a los que dicen que están luchando por puestos, por poderes, por influencia, ¿no? Por seguir en el cargo. Porque huele a eso, ¿no? O sea, huele a eso. Y huele a eso cuando uno ve senadores de una zona que nunca han vivido en esa zona, no conocen a nadie, o incluso las que se presentan por un pueblo en el que no están, ¿no? Pero eso lo han hecho muchos, ¿eh? Sí, los paracaidistas famosos para las elecciones. Lo que pasa es que ahora es más llamativo el caso de la señora Olona de Bosch, que claro, se ha ido a Granada, Ahora han pillado. se ha vestido de andaluza y dice yo, olé, pues no. Pero en fin, eso son cuestiones de No, política. pero vamos, al final es el intento siempre de resolver de resolver problemas buscando soluciones. Y además al final que, claro, hay un criterio que es muy elemental, ¿no? Sobre todo que se puede verificar con cierto rigor, que benefician a una mayoría de personas, ¿no? Sobre todo. Bien. Vamos a continuar con más temas, Bien, pero le ponemos un poco de música. me parece bien. Vale, pues vamos a hacerlo. Seguimos, Félix. A ver, el siguiente tema que me proponías, perdón, es hablar sobre las pensiones. Me has enviado varios artículos, los cuales he leído así como te puedes imaginar. Como yo, se leen un poco en diagonal y te vas fijando. Bien, hay uno que se va a publicar, que aún no se ha publicado en Libre Pensamiento, creo, al que hace referencia, que lo he ojeado y después me hablas de otras cosas que ya no son las pensiones, sino las pasiones, pero no sé si No, llegaremos a no eso. va a dar tiempo posiblemente. No va a dar tiempo. Pero vamos a hablar entonces de las pensiones. Hemos hablado muchas veces Sí, muchas de veces. ellas. Le estamos dando vueltas. Hay movilizaciones precisamente en el día de hoy de pensionistas y en estos días sucesivos también se está hablando de otra vez del movimiento de pensionistas, lo constantes que son en reclamar unas pensiones dignas, unas pensiones que sean suficientes para vivir, que se renueven de acuerdo con el IPC, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué podemos decir nuevo? ¿O redundamos en lo mismo? Bueno, estas son, de alguna manera, hay cosas por las que hay que luchar todos los días. Cierto, Los derechos no se tienen, los derechos se ejercen. sí. Y si los ejerces, te los reconocen. Y si no, No los sé si me pierdes. ¿Verdad? explico. Claro, Sí. y si no los pierdes. Ujú. Entonces, como otros muchos, como el salario digno, la discusión, ¿no? Mis celos. No, es decir, es que no es. La buena voluntad funciona. Y hay cantidad de situaciones en que la gente es de buena voluntad y no. Y te va a cobrar la del restaurante y dice, oiga, que no me ha cobrado un plato. Ah, no me había dado cuenta. Muchas gracias, ¿no? Mm. Pero es que yo lo he pedido y lo pago. Es que lo he pedido. Entonces, no es que sea especialmente brillante, ¿no? Es decir, el mundo yo sigo opinando, como tú bien sabes, que funciona sustancialmente porque la mayor parte de la gente Es buena gente. y cumple. Mm. Yo siempre pongo el ejemplo del milagro de la maleta, ¿no? En un vuelo de avión. Entras en un aeropuerto, metes una maleta que se la lleva alguien, no sabes quién, que ves que sale sola, ¿eh? Por ahí por unas cintas. Te vas a un aeropuerto a lo mejor con un intercambio en el camino y cuando llegas aparece por otra cinta. Sí, Claro, es milagro, milagro. Vamos a ver, la cantidad de gente sí, que ha cumplido con su trabajo para que algo que tú das por evidente se haya cumplido. ¿No? sí. La humanidad, claro, es el problema de la humanidad que es tan grande y tan compleja, la sociedad es tan compleja, grandes números, que exige, en general, como te digo, pues. Y entonces, en esto, pero los derechos que tenemos, al final, es cierto,
pero los puedes perder enseguida. Y los puedes perder enseguida porque en la humanidad hay un porcentaje también de avispados, ¿verdad? Listillo, de golfos. Algunos son eméritos, otros no son eméritos, o sea, los hay de todo tipo. Y en tanto que golfos, pues son golfos. Punto. Ya te digo, hay golferías legales, golferías ilegales, ¿no? Porque claro, al final parece que, pero no sé, es decir, este otro ejemplo, te lo comenté el pasado día, el Isla, el que era de Inditex. En 11 años que ha trabajado con Isla, en Inditex, contando la indemnización que le han dado posterior, más una cláusula de respeto de que no va a trabajar durante 2 años con no sé quién, ha cobrado más de 100 millones de euros. O 120. O sea, yo hice el cálculo y era el salario medio a 1.300 de 4.000 personas durante los mismos años. Podían haber cobrado con su dinero 5.000 trabajadores de a 1.300. Sí. Que no es que sea el salario para tirar la casa, pero bueno, es decir, desgraciadamente no es el salario corriente. O sea, hay mucha gente que está por debajo, ¿no? Entonces, esos son golfos legales. Me cuenten lo que me cuenten, yo lo siento. Me dirán que es muy legal y que son muy honestos y que se lo merecen. Digo, ya, pero el que ha dicho que se lo merece es usted, por cierto. Y hay cierto sesgo. Me sospecho, yo también me merezco. Mi mamá pensaba que me merecía mucho más. Pero quitando a mi mamá y a mí, yo creo que el resto ya lo tiene tan claro, ¿no? Entonces, quiero decirte, en el caso de los pensionistas, obviamente su derecho tienen que luchar constantemente. Bueno. ¿Y por qué tienen que luchar? Aquí en España el riesgo máximo que tenemos, que es uno que por ahora se ha conjurado, es el riesgo de que seguimos manteniendo un sistema fundamentalmente de reparto. Que a mí me parece, es tan evidente que es más justo, que yo no entiendo cómo siguen cuestionando. Bueno, vamos a ver, no soy tonto, sí que entiendo. Lo entiendo precisamente porque de alguna manera lo que hay es unos bloques muy influyentes que tienen mucho dinero, que incluso pueden dar golpes de Estado encubiertos, el famoso que se habla de cuando Obama llegó al poder, casi los primeros que se reunieron con él, cuentan las crónicas, un artículo bien documentado y un día, pero no he contrastado. Le aparecieron el grupo de 7 de las altas finanzas y le explicaron lo que iba a hacer. Usted va a hacer esto, no se olvide. No se olvide, por favor, de la correlación de fuerzas. Y gran parte de las cosas que dijo Obama no las hizo. Porque le llegaron los que tienen el poder, el dinero, la capacidad de que te monten una campaña de prensa y te hunden el precio. Te pueden hacer cualquier cosa. Y entonces viene el posibilismo. Hay que negociar. Claro, el posibilismo al final puede justificar incluso una reforma laboral que no es una reforma laboral y que hace contradicciones como el contrato de obra indefinido. Sí, que ahora es la joya de la corona, pero es una trola como una casa. Claro, ¿sí? entonces te podía decir, no te lo dice, mire, es que la correlación de fuerzas no he podido conseguir más, lo siento mucho. Pues haber dimitido, si dimito, pues ser peor todavía. Y puede tener razón, ¿eh? Y puede tener razón. Yo no me atrevo a denostarla. Yo no estoy allí, pero vamos, que no me venda la trona. Y que dije, claro, tiene que haber gente que cuenta, no me venda usted la trona. Entonces, este artículo que te comentaba dice, bueno, esos grupos de presión que lo que quieren es privatizar los fondos de pensiones, olvidando que uno de los primeros que quebraron fueron fondos de pensiones en Estados Unidos. O sea, antes quiebra un fondo de pensiones que el Estado. Es que, para que un Estado declare una bancarrota en el mundo moderno es muy difícil. Puede, ¿no? Pero ya tiene que ser situaciones tipo Argentina, con el corralito, esos son unos especialistas de cosas raras. Un país rico que hace cosas muy raras, ¿no? Pero, entonces, quiero decirte, claro, y lo que no puedes tolerar es de esos liberales de derechas, de liberales, bueno, de derechas, sí, claro, que te plantean profecías y no se cumple ninguna. No se cumple ninguna. Por ejemplo, por profecías sobre la esperanza de vida y los ancianos que tendremos dentro de no sé cuántos años. Oiga, posiblemente por la pandemia, pero quizás no solo por la pandemia. El número de personas mayores de 65 años ha disminuido en los 3 últimos años. Hay menos. ¿Tú sabes ese dato?
En España, ¿eh? Bueno, puede ser que en algún momento lo pienses, que te parezca... Y la esperanza de vida ha bajado, ¿eh? La Sí. esperanza en España ha bajado en los últimos años. Claro, es que ha sido por la pandemia. Bueno, ha sido por la pandemia, pero no me utilice usted que va a llegar, porque esos cálculos demográficos son sumamente simplistas. Otro ejemplo que te ponía, un trabajo de 1996. El déficit de la seguridad social del 1,37 del 2000 y del 1,80 del 2005 será lo que venga. En 96 decía, vendrá un déficit que será de este calibre. Bueno, pues esos 2 años hubo superávit. Pero claro, con una predicción absolutamente incierta, consiguen justificar unas cosas que no son sostenibles. Y evidentemente, vuelvo a decir, claro que se puede mejorar la gestión de las pensiones. Claro que se puede en estos momentos pensar cómo. Además, yo me permitiría recordar a gente en general que a ver cuántos años tiene que contar para esas historias, ¿no? Todos estos trucos que hacen para cada vez pagarte menos, ¿no? Que de alguna manera en las pensiones la máxima en estos momentos netos son 2.400 euros. La pensión máxima. Tampoco que te estén dando la fortuna. Hombre, comparado con lo que compra un milurista, sí. Pero si has ocupado una posición de alto nivel, la que quieras, y dicen, no, mire usted, le toque lo que le toque por cálculo, a usted le va a tocar 2.400. Sí, y de ahí le haremos los descuentos del RPF. Bueno, neto sólido. Pero este es El top. el haber regulador de este año, que se hace conforme a la disponibilidad de caja. Ya está. Punto pelota. ¿Eh? Entonces, bueno, pues, y lo que tiene usted que hacer, eso sí, lo que urge, es las pensiones no contributivas. Porque, claro, hay un derecho que es obvio, ¿eh? Los derechos básicos que son obvios, es decir, el derecho a una vivienda, el derecho a los medios de subsistencia elementales, los derechos, si quieres, de energía, la pobreza energética. Hay unos derechos que usted tiene que garantizarlos. Además está en la Constitución, no me lo estoy inventando yo. El derecho a un puesto de trabajo. Entonces, yo puedo tolerar unos márgenes de que el pleno empleo, tú sabes que en los países de pleno empleo hablan del 4% o 5% de paro. Sí. En España, con el 8%, como tenemos siempre el doble, no sé por qué, es difícil de explicarlo, yo nunca lo voy a entender, pues con el 8% España se considera que está en pleno empleo. Dicen, no lo sé con seguridad. Entonces, usted eso tiene que garantizarlo. Y usted tiene que garantizar las pensiones. ¿Y cómo se garantizan? Pues obviamente generando una concepción solidaria de la vida social. Y pensar hoy día, algo que se ha pensado siempre y no se ha podido hacer siempre, pensar hoy día que los ancianos necesitan esa ayuda. No la necesitan, es un derecho que tienen. Y usted no puede mirar para otro lado. Obviamente son reivindicaciones tan lamentables que hay que luchar por ellas todos los días. Porque, insisto, los derechos no se tienen, no se tienen en cierto sentido. No los tengo porque lo dice la Constitución. La Constitución lo dice porque ha descubierto, ha reconocido, ha admitido por fin que los tengo. Sí, porque vienen de luchas anteriores y Del de... ser humano. El descubrimiento poco a poco de la dignidad de todos los seres humanos. De todos. Porque claro, esto no ha sido siempre así. La esclavitud ha existido, casi acompañado ya tantos años, bueno, muchísimos años. De hecho, sigue existiendo ya poca, oculta, pero sigue existiendo. O sea, no siempre se ha reconocido. El tema de los derechos humanos, yo he trabajado, el avance o la reflexión sobre los derechos humanos y la práctica ha tenido dos líneas. La primera es quiénes tenían derechos humanos. Y su carácter universal, absolutamente universal, tiene 60 años de antigüedad. 70 años, ya 75 años. No más. No tiene más, ¿eh? Está entonces, y en ese momento más incipiente. Porque si me apuras, eso se dice por primera vez en 1993. Así contundentemente, todo el mundo. 1993, no tiene nada. Entonces, uno ha sido el reconocimiento. Y otro, en la extensión, ¿a quién le corresponde? Y otro es, ¿qué se entiende por un derecho humano?
Entonces, obviamente, todo se ha enriquecido. Y entonces, pero eso se ha enriquecido porque hemos tomado conciencia de ello y porque, es cierto, había sociedades que a los ancianos los mataban, los tiraban por el volcán, sí o sí, o sí o no. O los de condiciones muy duras, claro, los esquimales se quedaban solos y a lo mejor si no se quedaban solos voluntariamente, pues alguien los ataba con cierto decoro, ¿no? No sé, quiero decirte que no, pues la gente, bueno, la crueldad a veces es tremenda, pero eso se ha reconocido siempre. Entonces lo que pasa es que hay que luchar permanentemente. Y en este caso concreto, el cinismo de los que están en contra no es tanto que lo nieguen, sino ahí viene por la parte que yo creo que es obvia, por la parte de buscar soluciones que dicen, los datos dicen obviamente que entidades regidas por el ánimo del lucro no son precisamente entidades fiables en el momento de hacer algo de tanta importancia social como es la condición de vida de las personas mayores. Porque no estamos hablando de que me dé usted fibra óptica para mi internet. Eso no es necesario para vivir. Hoy día un poco, pero tampoco, ¿eh? No exageremos, que al final no lo vemos todo. Eso no es un derecho, no es un derecho, es un... Pero hombre, el que tenga una casa o una residencia en condiciones, el que tenga una pensión, eso es de cajón. Sí. Como igual que está admitido por tú, usted no me puede cortar el agua. Tú sabes que eso está permitido. Y debía ser lo mismo con la electricidad. Usted no puede cortar el suministro eléctrico. Lo siento, eso no se corta. Ya veremos quién lo paga, pero usted no lo corta. Igual lo paga usted, que tiene que le sobra dinero. Impagados. Lo pone usted al final de año. Impagados. ¿No? Que ya los ponen. Sí, sí. Y algunos son de amiguetes que les han engañado. Sí. Entonces yo creo que está muy bien la lucha y el artículo está muy bien porque, claro, te recuerda datos para que cuando alguien te empieza a comer la oreja, ¿verdad? Pues le recuerdes, hombre, no creo decir, porque además, claro, encima, una de las grandes ventajas es que eso es lo que le ha fallado al Estado español, que ha hecho una hucha de pensiones. Manifieste error. Hay los noruegos que son gente más... Claro, aquí es que no nos fiamos un poco de los políticos, visto experiencias como las de Caja Madrid, ¿no? Pero en países como Noruega pues, tienen las pensiones, los gastos, va a un fondo de inversiones, pero a un fondo ético y genera beneficios. Los fondos de inversiones, si están bien llevados, no es que se forren porque no están para eso, pero están porque, claro, si guardas la hucha es un invento primitivo en el modelo que tenemos ahora de dinero, ¿no? Meta usted el dinero en sitios que le den una rentabilidad, igual se encuentra usted con la sorpresa de que la rentabilidad que le proporciona, porque las gestoras actualmente, en uno de los datos que te da el artículo están teniendo rentabilidades del 20 al 18%. En etapas en que la inflación ha estado en menos de 2 dígitos, estaba en 2-3%. O sea, se están forrando. Pues entonces, no convierta el negocio un derecho básico. No lo convierta. O si lo convierte, garantice que va a haber reglas del juego que impidan. Te pasaré un poco con lo de la alimentación. Oye, todo el mundo tiene que comer. No, pues usted tiene que garantizar que la comida le llega a todo el mundo. Como quiera. Puede haber redes, la sociedad civil es muy importante. Además, los anarquistas del Estado nos fiamos poco por definición. Y además creo que es una santa desconfianza, ¿no? Una muy adecuada. Pero obviamente lo público, por referirnos a otra cosa, es fundamental. Y entonces las pensiones, como digo, hay que luchar. O sea, no, es que no... Hay que luchar todos los días. Hay que luchar todos los días por la libertad de expresión, hay que luchar todos los días por la seguridad, todos los días es un rollo. Bueno, es divertido también. Muy bien, Félix. Vamos a tener que acabar, pero a mí se me ocurre, aunque sean unos minutos poquitos, 3, 4, ¿cómo ves el hecho de que, precisamente con lo que tú has acabado, hay que luchar todos los días? En este caso, por el derecho a unas pensiones dignas y que la gente se está movilizando precisamente estos días, que en esas movilizaciones se considere, y además es así, que la mayoría de los que y las que están en la movilización, en la manifestación, son ya personas mayores, pensionistas, que ya
al fin y al cabo están cobrando la pensión. En algunos casos mayor o menor, pero la están cobrando. Y sin embargo, las generaciones que vienen detrás, que quizás a ellos sí que les peligra el que puedan tener una pensión y más les peligra que esa pensión sea digna y suficiente, pues no se apuntan. Les suena como, bueno, esa es una manifestación de los abueletes, de los jubilados y de los pensionistas. A mí eso no me toca, ¿no? ¿Cómo razonamos eso? Porque claro, quizás ahí debían estar la gente de 40, de 50, de 30 y pico, exigiendo pensiones para su futuro, que ellos serán también, si todo les va bien. Bueno, en estos momentos yo creo que te podríamos hablar si quieres algún día. Yo, a propósito además del Congreso de la CGT que va a pensar sobre sus esencias y sus no esencias, ¿verdad? Para ver qué hace, ¿verdad? El sindicalismo está derrotado. No seas pesimista, que no es para No, no, tanto. no. En estos momentos el sindicalismo está en una situación de fragilidad extrema. Eso te lo acepto, pero derrotado no. No, no, es decir, vale, tiene razón. La palabra derrotado no diga fragilidad extrema. Es decir, la batalla contra. Y entonces no movilizamos. No movilizamos a la gente porque la gente no ve en el sindicato ese sentido del apoyo mutuo, la caja de resistencia, como todas esas funciones, en las cuales te están proponiendo una manera distinta de vivir, ¿no? Es decir, pertenecer a un sindicato era una forma de vida. Y entonces te sentías vinculado a gente que luchaba codo a codo. Y cuando algo pasaba, la gente echaba una mano. Entonces, no cabe la menor duda de que el neoliberalismo ha generado un conjunto de ideales, yo creo que tienen una base, por eso han crecido muy importante, que es exaltar al máximo la libertad del individuo y decir que lo que el individuo quiere es uno y punto, ¿eh? Pero claro, al final se ha encargado la solidaridad, ha generado un individualismo posesivo y narcisista, en el cual la gente se fija un poco en comer, vamos, en consumir, quiero decirte, perdona, ¿no? Y además entiende que y los que están mejor colocados no, y los otros sobreviven todos los días. Pero mira, en el Camino de Santiago me atendió en un bar de estos pueblos pequeñitos, ¿no? Que están por ahí en medio, un camarero, ¿no? Y entonces fue gracioso porque fui a pedirle algo y estaba en el mostrador de la recepción del albergue. Y le digo, es que quiero más un café. No, pero eso es en el otro lado. Pues ya, pero eso usted. Y ya ahora voy al otro lado. Y nos reímos un poco. Entonces me comentó, dice, es que nadie quiere trabajar aquí. Y digo, bueno, serán como dijo Biden, será que pague usted más. Dice, no, perdone, yo estoy ganando 1.350 euros netos al mes. En un pueblo de allí. Sí. Que supongo que con esto tienes alquilas la casa y te compras toda la comida y te sobra 800, ¿no? Que no tengo idea, pero vamos que de 1.300 es que la gente no quiere, dice, no lo entiendo, no lo entiendo. Pero qué Decía razón. que era un chaval claro, era un chaval para mí, tendría 32. Entonces él no entendía qué les movía a la gente que prefería trabajos esporádicos, cobros el paro, cosas extrañas, no lo entendía. Es decir, esa sensación del trabajo, ¿cómo te diría yo? El trabajo como convencimiento ya se perdió con Ford y compañía un poco, ¿no? O bastante. De que haces algo que es valioso para ti también, ya no hay. Es el puro individualismo radical. Es uno de los posibles factores culturales que inciden. ¿Por qué gana la derecha abrumadoramente en Madrid una vez tras otra? Que ya es que despacharse a llorar. Y además es público y notorio lo que hace. Tampoco es que esté engañando a nadie. Es público que tiene amiguetes que cobran. Es público que fundamentalmente beneficia a las rentas altas. Oye, pues ahí las tienes. Tan guapas y tan lindas. Es muy guapa porque es guapa, porque voy a decir guapa, es que el otro no es tan guapo, el Almeida no es tan Bueno, guapo. sobre gusto no hay nada escrito. Por descontado. Ah, Tan resultonas, quiero decir. bueno, Me es igual. O sea pero no es posible, no es posible. Yo creo que ese es uno de los males y la reconstrucción, donde hay más
efectos o más gente joven que está implicada en luchas, pero no son tan constantes como las del trabajo. Sí que la hay en movimientos ecologistas y en movimientos de ese estilo, en los que sí hay un poco más de militancia de gente joven. Yo al grupo, por ejemplo, algunos de mis hijos, casi todos están metidos en zarandajas de ese estilo. Pero en sindicatos ninguno, o muy poquitos. Tienes tu razón, es decir, son luchas quizás más temporales, más coyunturales, que dependen mucho de la edad. Yo a veces lo he achacado, porque eso lo he comentado con alguien, lo he achacado a que, claro, son gente que a la vez está estudiando, quizás después se cambie de ciudad, cambie de localidad y de puesto de trabajo y no se ha centrado aún en el sindicalismo o en una organización permanente para luchar, ¿no? Y están en centros sociales, movimientos ecologistas, en movimientos por la paz y tal, pero nunca en un sindicato. Sí, hay variantes de la jugada, pero yo creo que en estos momentos, sinceramente, es un punto que te hablaba al final, ahora el otro día. Cuando yo leía cosas de la historia del anarquismo español y la llegada de Fanelli a España, ¿no? Sí. Una frase que decía, hablando con los... con lo que transmitió a quienes escuchaban era el sentido de solidaridad que le producía ver las condiciones lamentables de trabajo de la clase obrera. La aflicción personal, el dolor de corazón, o sea, anímico, emocional, ver la miseria, ver el sufrimiento. Entonces, eso es lo que le hacía levantarse, y lo decía también Kropotkin, la dignidad pisoteada de gente, ¿no? Entonces yo creo que en estos momentos ese sentido de la solidaridad, de hacerlo por pasión y por compasión, ¿no? Lo hemos perdido un poco. Y no lo sabemos transmitir. Y tampoco creo que los sindicatos estemos logrando que como era la frase, los malditos de la tierra, la de Franz Fanon, los desesperados, los desheredados de la tierra, ¿no? De que los desheredados de la tierra vean en nosotros un cierto referente que les proporciona un cierto sentido de pertenencia, de ilusión, de fuerza, de ganas de luchar. Vale. Y sin embargo, ves gente como la extrema derecha sí lo está consiguiendo. Bien. Dejamos ahí el tema porque se nos acabaron los minutos. Bien, pero haces bien en decirlo. Podemos volver el próximo día, así que le damos más vueltas. Si quieres, empezamos por ahí. Empezamos por ahí. Acuérdate tú que yo, a mi edad, ya se me olvidan las cosas, pero... Ya, yo como soy muchísimo más joven que tú, igual 6 meses. Te lo apuntas en un papel y lo seguimos hablando, ¿vale? Vale, me parece bien. Vale, Félix, pues hasta entonces. Que vaya bien. De un buen día. Igualmente, que haya mucha salud. Hasta luego. Ahí estamos. Bueno, los de mi hijo, por ejemplo,